puse un tuit que se hizo viral en Twitter. La nueva riqueza no era el dinero, sino la libertad, ¿no? Y la gente me decía, pues ya verás cuando tengas hijos, pues esto ya verás cuando tengas 60 años. Y yo, ¿qué tendrá que ver la libertad con lo que esté, o sea, con la vida nómada? La vida nómada es consecuencia de la libertad. Ya lo he logrado todo. Toda la vida nos basamos en objetivos, ¿no? Y de repente llegas y lo consigues y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me va a mover? Si tenés empresas en América Latina, hay que tener cuidado por donde usted camina. Si tenés un problema, que tenés tu guía. Universus, unicornio, carrera a la cima. Con Cristóbal Perdomo y Lucas Lopatín vas a aprender qué necesitas para poder invertir. Si un negocio en la tambo querés subir, vas a saber qué hacer para poder sobresalir. Bienvenidos al 25º episodio de Indie vs Unicornio. No, dale, Chris. 25º, dale. 25º episodio de Indie vs Unicornio. Para todos los que saben, hay alguien acá que habla mejor que Chris y yo, y es Bosco. Así que aprovecho para presentarlo. Bienvenido, Don Bosco Soler. Es un amigo de la casa, alguien que quiero mucho. Nos hemos visto en persona 2, 3 veces tal vez, pero hay un cariño fuerte. ¿Más? No, más. Nos hemos visto más. Además, en momentos importantes. En la boda de Gastón. Bueno, es verdad. Hemos comido un montón de veces en aquel sitio de carnes. Hemos trabajado juntos en el coworking. Nos hemos visto más veces de las y tú rescataste una sudadera mío. Es algo que te debo de por vida. Eso es verdad. Y tal vez no fueron tan memorables, si solo me acuerdo 2 o 3. Así que tenemos que trabajar sobre eso también. Hagamos eso. Oye, me siento muy, muy honrado de estar en el episodio número 25. Es como las bodas de plata, ¿no? Prácticamente. Se dice 25avo, para futura referencia. Vale. Y es el que no tuvo la oportunidad de verlo por YouTube. Esto, mírenlo, porque Bosco tiene un setup que yo sueño tener con ese setup. Tiene el micrófono a la altura perfecta, deja las manos libres, tiene la cámara... ¿Cómo se dice cámara? Difu algo. ¿Sabes cómo? Sí, no lo sé. Pero tengo las manos libres para estar tomándome un mate. Eso. No sé si sabéis lo que es un mate. En Argentina no sé si se toma, pero aquí en España... No, porque es uruguayo. Bueno, yo me he traído aquí el mate para disfrutarlo con vosotros. ¿Saben cómo se diferencia un argentino y un uruguayo? Uno es el que tiene el termo bajo el brazo. Esa es la única manera que se darme cuenta entre la diferencia. ¿Viste cómo lo llevan así? Tipo, como tiene un truco, no sé cómo hacen, que ponen el porón, o sea, el mate en la mano y en el mismo brazo tiene el termo, y hasta he visto algunos que se sirven usando el movimiento, digamos, con un solo brazo. Me parece algo increíble. Fascinante. El caso es que yo no lo sé, porque no he estado en Uruguay. Solo he estado en Argentina, y en Argentina se toma mate, pero en Uruguay no sabía que se tomaba todavía más. Son más materos que los argentinos, te diría. Mucho más. Sí. Y tienen como mucho por detrás. Bueno, antes de empezar, creo que hay un elefante en la sala, como se le dice en Estados Unidos cuando hay un tema que es demasiado importante y incómodo. Y es, yo todavía no entiendo cómo lográs ese pelo, Bosco. O sea, Bosco tiene el look, el pelo y la voz de una estrella de Hollywood, pero en Murcia o Valencia, no sé por dónde están ahora. En Murcia. Por poco tiempo, tenemos una ruta planificada de varios meses por Europa y saldremos en un par de semanas. Pero por ahora con todo el setup, me pilláis en Murcia. Si no, estaría pues con un setup pues, de mierda como el tuyo. Estaría pues, arrinconándome para grabar. El pelo. El pelo es yo creo que es genética, pero hay una cosa, no lo digo mucho, pero yo no uso champú, no uso productos químicos, productos de ningún tipo en mi pelo. Me lo lavo, pero con agua. Y hago un masaje. Jabón blanco tampoco. Nada. Mira. Solo agua. Y llevo como 5 años o así, no, más. Yo creo que más tiempo haciendo esto. Y, bueno.
Y sirve. Mi gran Se nota. descubrimiento, y se nota. Mi gran descubrimiento de la semana fue que el papá de Bosco tiene Twitter. Entonces le aproveché y le pregunté esto al papá de Bosco y dice que es la genética. Lamento decir que si te toca esa genética, aprovecha el pelazo porque creo que te quedan 10 años más de pelo, 15 con toda la suerte. Pero bueno, mi padre tuvo buen pelazo hasta tarde, hasta los 60 y pico, ¿eh? O sea que también lo firmo. Parece más Sí, joven sí. entonces, parece más joven, está muy bien, está muy bien. Yo llegué a los 40 con pelos, uso minoxidil, que es un líquido anti-caída de pelo de los 20 años más o menos, y hasta ahora estoy bien. Creo que estoy llegando a los 40, que cumplo el mes que viene, digo, ya estoy bien, o sea, llegué suficiente. Pero creo que voy a probar eso, voy a probar sin nada. Yo uso solo jabón, digamos, jabón blanco para todo, pero me parece el no usar nada está mejor todavía. ¿Sabes qué pasa? Yo leí a un tío que reconozco como alguien bastante sabio, que había hecho una investigación, bueno, ¿qué tal? Porque a mí lo que me pasó fue una cosa muy curiosa. Cuando tuve caspa, usé un champú anticaspa y se me pasó la caspa, evidentemente. Pero cada vez que intentaba dejar ese champú anticaspa, volvía la caspa. O sea, como que me ancló. Mi pelo se acostumbró a ese champú, como que lo limpiaba quitándole todo. Pero hacía más débil el pelo, no sé, o sea, le quitaba el aceite natural que segregamos en el cuero cabelludo. Y bueno, entonces probé a hacer esto durante unos días. Los primeros días son duros porque lo notas más grasoso el pelo, pero luego se equilibra. Sí. Y Sí. luego se equilibra y a los 2 meses estaba... O sea, yo le decía, yo no dije que no me usaba champú durante meses, incluso a mi novia, incluso a ella le decía, oye, tal, ¿tú me notas el pelo bien? Ah, sí, lo noto brillante, lo veo bien, tal. ¿Huele bien? Sí, huele bien, tal, no sé qué. Igual, ¿sabes? Porque yo no me creía que... así que yo creo que todo es experimentarlo. O sea, probarlo y si te funciona bien, si sobrevives esa primera semana, esas primeras 2 semanas, adelante. Espectacular. Y se casó con vos, así que Exacto. algo se ha hecho bien y ese pelazo ayuda seguro. Así que. Hay una... De todos modos, aquí podemos extraer una lección, ¿no? Porque hay muchas veces que... O sea, yo cuando le digo a la gente, me dice, ¿cuál es tu truco, no? Y muchas veces esperamos eso de los gurús del emprendimiento, ¿no? Como, ¿cuál es tu truco? Y en realidad, muchas veces lo único que puedo decirte es, yo leí que esto puede funcionar, lo experimenté, vi que funcionaba y eso es lo que me ha funcionado a mí. Y cuando alguien me pregunta sobre temas de emprendimiento y tal, no le digo, tienes que hacer esto. Le digo lo que he hecho yo, lo que me ha funcionado a mí y a partir de ahí, pues que experimente esa persona. A lo mejor es genética, o sea, a lo mejor es suerte y nada más, pero a lo mejor hay algo en tus manos. Pues experimenta y haz. 100% de acuerdo con eso. Aprovechamos ahora que estamos varios minutos adentro para hacer una introducción. ¿Querés autopresentarte, Bosco? Les diría yo, acá está el fan número 1 de Bosco. Es un gran emprendedor, es un gran bootstrapero, es un gran creador de proyectos unipersonales, es un gran marido y un tremendo podcaster aparte. Creo que tiene podcast top 10 de España, o sea... y realmente entrevista y sabe hacer las preguntas correctas. Pero contá de Bosco según Bosco, ¿cómo es? Pues Bosco es un ex arquitecto. Suelo empezar diciendo que soy ex arquitecto porque forma parte de mi vida. Estudié arquitectura, nunca llegué a ejercer, sino que luego pues viajé y me di cuenta de que me apasionaba de viajar y hice el resto de los años fueron una búsqueda hacia un estilo de vida que me permitiese tener esa libertad de localización, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a emprendí muchísimos proyectos, hice muchísimo freelancing como diseñador web, hasta terminar pues creando Sin Oficina, que es mi negocio principal, que es un coworking online. Y hasta aquí. Creo que ha sido luego ahora ahondamos en lo que os interese, ¿no? Pero sí, diría que soy un ex arquitecto y emprendedor online. ¿Y te dirías que sos un emprendedor buscado o un emprendedor de, digamos, causal o casual?
Buscado. Y soy muy ferviente defensor de que puedes, a lo mejor se nace, ¿no? O sea, yo admiraba con envidia a esa gente, ¿no? Cuando le hacen entrevistas que dicen, no, yo es que estaba ya en el patio del colegio intercambiando cromos y vendiéndolos para tal, no sé qué, haciendo ya negocios tal. O chavales que tienen 23 años y ya han montado una startup, ¿no? Admiro mucho eso, pero yo a los 27 no tenía ni yo estaba todavía estudiando y no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y a los 30 seguía sin tener ni idea, estaba todavía haciendo un máster de no sé qué lanzando proyectos que no funcionaban, o sea, no tenía ni idea. Hasta que no me di cuenta, o sea, de que, oye, este es el estilo de vida que quiero tener, quiero ser mi propio jefe, quiero tomar mis propias decisiones, ser dueño de mi tiempo, aunque esto suene, ¿sabes? Tu propio jefe. No. La realidad, o sea, sabía que era un camino duro, pero estaba dispuesto a perseguir el ser dueño de mis propias decisiones y mi propio tiempo y mis propios horarios, ¿no? Entonces lo perseguí, claro. O sea, me di cuenta de que emprender era la única opción. No había otra. No había otra. Y hay cosas de emprender que me gustan, que me apasionan, y hay a lo mejor otras que no. Pero era el camino, al menos estaba muy claro. Además, emprender online. Que hay una diferencia, ¿no? Emprender online al final es lo que te da la libertad de localización también, que tanto buscaba, ¿no? 100%. ¿Sabes qué es interesante? Cuando yo veo qué es lo que más tengo en común con todas las personas con quien me rodeo y con quien más paso tiempo y con quien más disfruto estar, y es un tema de intencionalidad. O sea, para mí es absolutamente, son personas que tienen una intención y tienen una claridad hacia dónde quieren ir. O sea, no es que necesariamente saben el paso a paso, no es que necesariamente saben, digamos, todo el camino a recorrer, pero saben dónde están ahora, saben el próximo paso y saben el norte, digamos, una direccionalidad general. Y van hacia eso. Como decís, o sea, yo sabía que tenía que emprender. O sea, y me dediqué a eso y hasta, digamos, hasta conseguirlo. Y es un cambio. Y también vos por separado sos digamos, un ferviente creyente de, digamos, esto de estar sin oficina, de viajar, de ser un nómade o un slow nomad, como creo que preferís serlo. ¿Y cómo vos estás viendo eso? Primero que es interesante porque vos empezaste a viajar fuertemente hace, no sé, 10 años, tal vez un poquito más inclusive, y ahora cambió el mundo, ¿cierto? Ahora todo es más fácil. Es facilísimo. Cuando la gente dice que les cuento algún viaje, ¿no? Que he hecho de cuando estuve no sé, pues viajando solo por el interior de China, cogiendo trenes, pues, trenes como de 20 vagones, o sea, trenes de 2.000 personas con todos chinos y un extranjero que era yo, y tratar de comunicarme con eso en el interior de China, ¿no? Y tratar de comunicarme con la gente o tratar de ver dónde iba, tal. En realidad, cuando la gente le cuento algunos de mis viajes y dicen, wow, qué valiente. Y a mí me da vergüenza que la gente me vea como valiente. Digo, valientes eran los que hacían esto hace 30 años. Pero hoy en día es tan fácil. O sea, tienes GPS, tienes un móvil, un ordenador que te está diciendo continuamente dónde estás. Y tienes un traductor y te puedes comunicar con la gente y puedes reservar el hotel del día siguiente desde una aplicación del móvil. O sea, las facilidades, evidentemente, son muchísimo mayores a lo que eran hace unas décadas, ¿no? Entonces, no me considero valiente. Oye, una pregunta. Este tema de la vida nómada, ¿no? Se suena muy bonito en la teoría. Y ¿no se acuerdan la película de The Beach de Leo DiCaprio? ¿La vieron a ver? Sí. ¿No? Eso como que tiene un fin, ¿no? O sea, ¿tú lo ves como que esto es una etapa o sí lo ves como mi estilo de vida forever? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, Chris. Es una etapa. La gente, o sea, hace unos meses puse un tuit que se hizo viral en Twitter sobre que la riqueza, la nueva riqueza no era el dinero, sino la libertad, ¿no?
y que lo que yo hacía, pues viajaba, tal. Y la gente me decía, pues ya verás cuando tengas hijos, pues no sé qué, no sé, ¿sabes? Como, pues esto ya verás cuando tengas 60 años. Y yo, ¿qué tendrá que ver la libertad con lo que estoy, o sea, con la vida nómada? La vida nómada es consecuencia de la libertad, de poder estar y decidir dónde quiero estar en cada momento, ¿no? Ahora mismo ya tengo 36 años, a punto de cumplir 37 y voy mucho más, y voy a otro ritmo. Y ahora paso 6 meses en Murcia y ahora vamos a pasar 6 meses viajando. O antes iba a hostels y en dormitorios compartidos con otros 12 australianos y ahora pues voy a hoteles o a Airbnb. Han cambiado algunas cosas, pero o sea, lo importante yo creo que es estar abierto al cambio y a esa evolución como persona que tenemos, como a ese crecimiento que también tenemos, ¿no? Yo me di cuenta de que hay gente que pone como, llevo 10 años viajando por el mundo, ¿no? Y yo conocí gente, personas que llevaban un montón de años viajando por el mundo solos y no quieres ser como ellos. O sea, no quieres. O sea, porque hay una parte que es descubrimiento, exploración, y hay una parte que es huir, ¿no? Y es hay gente que para ellos una vida de viajes es un huir hacia adelante continuo, ¿no? Y es que tengo que batir un récord y tengo que visitar todos los países, o tengo que visitar cuantos más países mejor, o más años viajando y dándolo mejor. No. Al final es como decía Steve Jobs, ¿no? Cada día. Yo me hago una pregunta similar cada día, o cada semana, ¿no? Como, ¿estoy donde quiero estar? Y en el momento en que esa pregunta cambie, pues decido cambiarlo y decir, oye, pues ya no quiero estar aquí, ya quiero estar allí. Y un poco adaptas tu vida a esa pregunta. No le debes nada a nadie. O sea, ese es el peligro quizás de una de las cosas que no me gusta de emprender, es esa necesidad de mostrar una marca personal. Y a mí me encantaría ser anónimo y no estar en Twitter. Me encantaría que nadie me conociese, pero es parte de mi trabajo. Y a veces esa marca personal te obliga a estar en ese estilo de vida, en ese tren de vida, no estar continuamente haciendo esas cosas. Y la verdadera libertad es tan libre el nómada digital que está cada día en un sitio que el que está en su casa con su familia. Si eso es lo que quieren. O sea, si eso es lo que quieres estar haciendo, estar con tu familia, estar viajando, si puedes elegir, eres igual de libre, ¿no? Bosco, mandé un texto por el chat que lo iba a leer yo, pero con esa voz de galán de telenovela, te toca leerlo a vos. Hacé un favor, léelo eso en voz alta. Sí, esto es un fragmento de una newsletter personal que he empezado que se llama Cartas y dice, por primera vez en mi vida sentí que lo había logrado todo, que había llegado a la cima. Desde aquel primer gran viaje que comencé hace 9 años, cuando me prometí que seguiría el camino menos transitado, costase lo que costase. Y casi una década más tarde, tras varios fracasos, intentos, reinvenciones y una pandemia, por fin volví a verme libre. Y esta vez sí sentía que lo tenía todo. La pregunta llegó a mi mente cuando todavía tenía los ojos húmedos. ¿Y ahora qué? Entonces, esto es de tu nuevo proyecto que estás haciendo, que es como... no querería que sea algo muy comercial, que digamos, o sea, por lo menos no perder plata es una intención, pero es como, digamos, un descubrimiento. Contá un poco de este proyecto, por qué lo estás haciendo y hacia dónde ibas con la pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, esto es simplemente una válvula de escape. Necesito escribir o necesito de alguna manera plasmar en algún sitio, pues, ciertos pensamientos que te vienen cuando pasa eso, ¿no? Cuando después de todos estos años buscando esa libertad, ¿no? No solo para mí, sino también para la pareja con quien la comparto. Hace un año, ya cuando pasó la pandemia, pues compramos un billete de ida a Calgary, en Canadá, y empezamos una ruta por América. Pensábamos dar la vuelta al mundo, al final no pudimos saltar a Asia por restricciones y nos quedamos en América y gracias a eso
te conocí a ti, Lucas. Gracias a que nos salimos de América y cambiamos Tailandia por Argentina. ¡Qué gran cambio! Espero que ningún tailandés nos esté escuchando, pero qué gran cambio fue Argentina por Tailandia. Y bueno, entonces es verdad que fue en uno de esos momentos, no recuerdo muy bien, seguramente un atardecer, cuando tuve esa sensación después de esa reinvención, de tantos años de reinvención, de que también pues mi pareja lo había conseguido, ¿no? De poder tener un trabajo, un negocio que pudiese hacerlo desde donde quisiese y de poder estar disfrutándolo, pues viajando en ese momento, ¿no? Viajando por tiempo indefinido, fue ese momento que sentí, ¿y ahora qué? O sea, ya está, ya lo he logrado todo. Toda la vida nos basamos en objetivos, ¿no? Como ahora tengo el objetivo de llegar a mi startup a conseguir una ronda de financiación X o a llegar a tanto o a venderla o a tal, ¿no? Y de repente llegas y lo consigues y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me va a mover? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿No? Y a raíz de ahí, pues bueno, nace este side project, no es un nuevo proyecto, es simplemente una válvula de escape para escribir sobre cuestiones que escribo tanto sobre emprendimiento que se nos olvida lo importante, que es vivir. Está muy bien emprender y todo eso, pero al final forma parte de algo más grande que es la vida, ¿no? Y ahí mismo te haces una pregunta que es ¿cómo vivir una buena vida? Antes de ir hacia lo que vos considerás o, digamos, lo que es cómo vivir una buena vida, me encantaría entender cuál es el proceso que estás usando para analizarlo. O sea, ¿qué herramientas, digamos, cómo te autoanalizás, cómo lo pensás? O sea, contá un poco de cómo es todo este proceso interno tuyo. Qué bueno. Pues es lectura. O sea, es asumir desde la humildad de que no tengo ni idea y voy a subirme a hombros de gigantes y voy a leer. Ahora mismo estoy leyendo Siddhartha. Y bueno, pues, o sea, aprender de otras personas que han pasado el mismo. Esto es como jugar al ajedrez, ¿no? No puedes pretender jugar al ajedrez y que se te ocurran todas las aperturas a ti mismo, ¿no? Te subes a hombros de gigantes, estudias todo lo que se ha descubierto hasta entonces y entonces a partir de ahí tratas de innovar, ¿no? Pues ahora estoy en una fase de todavía sigo aprendiendo, todavía sigo leyendo y paso. Y yo creo que es importante, ¿no? A la hora de tomar decisiones, como la decisión que me llevó a tener el foco en emprender, en conseguir esa libertad, es el autoconocimiento. El pasar tiempo con nosotros mismos para conocernos, para ver cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias y para ver un poco cómo bajamos a tierra pues todo esto que leemos y que nos ocurre. Y de lectura estás mencionando a Siddhartha, de Hermann Hesse. ¿Qué otra cosa leíste? Que Cristóbal estoy seguro que lo leyó, no me queda duda. Así que ahora lo podemos charlar sobre eso porque creo que es un libro que a los tres nos ha impactado. ¿Qué otra cosa estás leyendo? He leído mucho sobre estoicismo y es verdad que me gusta, me ha servido mucho también. Esto es como lo del pelo, ¿no? No creo que, o sea, no trato de imponer una filosofía, sino de que cada uno pues le viene bien. A mí, por ejemplo, el estoicismo me ha venido muy bien. Yo era una persona al principio muy, ¿cómo decirlo? Junkie de las experiencias, ¿no? Como esa búsqueda de lo nuevo, esa búsqueda de la experiencia, ¿no? Irme de viaje y querer verlo todo, querer experimentarlo todo, querer probarlo todo. Y eso llega un momento en que no te das cuenta de que no te sacia y de que quizás tienes que tener una mirada hacia el interior, ¿no? Y hay una frase, o sea, en el almanac de Naval Ravikant hay una parte que me gusta mucho que es la de que entiende la felicidad como paz mental, como algo mucho más similar a la tranquilidad y a la serenidad que al jolgorio, ¿no? Que a la alegría quizás más efímera.
Y, y eso es y me ha ayudado, el estoicismo me ha ayudado a ser una persona pues más calmada, más tranquila, más pues que reacciona menos ante las cosas sobre las que no tiene el control, eh, más emocionalmente estable, ¿no? Sin llegar a convertirme en un robot, pero me ha ayudado mucho. ¿Queréis vos tres pensamientos sobre esto? A ver, no, yo soy como yo, a mí me gusta mucho el estoicismo. Eh, principalmente, creo que lo que decía Bosco, el tema de que es una manera de vivir con menos ansiedad, ¿no? O sea, lo que te gusta, lo del estoicismo es darte cuenta, pues que hay que preocuparse de lo que te puedes ocupar y no preocuparte de lo que no tienes control, ¿no? Y eso, o sea, es como un gran paraguas que abarca un montón de cosas. Desde el tema este de, no sé, quiero ser rico o quiero triunfar en tal cosa. O sea, creo que el esfuerzo es lo que tú tienes que controlar. El outcome, pues es, ¿no? Es muy relativo. Yo si tuviera una religión sería esa, ¿no? Para mí la religión va muy por ahí, ¿no? O sea, yo creo que la santidad se alcanza en vida siendo feliz. ¿No? Hay una parte que estoy, no quiero decir en tremendo desacuerdo, pero que siempre me hace ruido. Y que es hablar esto básicamente de sacarse la ansiedad y de, digamos, y tener el silencio por dentro y como Naval dice, está 1 hora meditando por día para apagar su cerebro, digamos, y para mí la ansiedad no es algo malo de por sí. O sea, es como la ansiedad es lo que hace que el mundo se mueva. La ansiedad es lo que te da ese fuego por dentro. La ansiedad es lo que hace un gran emprendedor. Digamos, la ansiedad es lo que te hace un gran padre también. Yo creo que la ansiedad, en forma medida, o sea, digamos, hay un cierto nivel sano y mucho nivel no sano, pero la ansiedad a cierto nivel es lo que es el motor por dentro, es el fuego. Viste que siempre se dice que se buscan los emprendedores que tengan este fuego, digamos, y el que va en por... Eso es ansiedad. El sentido de urgencia es ansiedad. O sea, yo cuando hago lo hago para calmar el bichito por dentro, pero si no tuviera este bichito ansioso, tal vez haría muchísimas cosas menos. Entonces es como, a mí el tema de la ansiedad en sí me parece como en cierta medida necesaria, digamos, y estoy, digamos, y no quiero no tenerla. Llega a un nivel, por supuesto, que a veces que no es sano, y ahí sí es otro tema. Claro, ahí tú lo has dicho. Esto es como, es el camino del medio. Hay una ambición sana y hay una ambición insana. Quiero decir, siempre hay un equilibrio entre plantearte objetivos que te van a ayudar a avanzar y desear cosas que nunca vas a lograr, ¿no? Y hay un equilibrio ahí importantísimo en saber elegir tus metas. Y hay, cuando yo he hablado mucho o sea, cuando hablo de que lo he logrado, o sea, lo he, entre comillas, ¿no? Como lo he logrado, ha habido mucho ejercicio de desear menos. Ha habido mucho ejercicio de eso, ¿no? Y de saber qué desear menos. Es decir, o sea, yo tenía muy claro que quería emprender porque ansiaba ese estilo de vida o ansiaba el poder tener esa libertad. Eso era un objetivo, una meta. Pero por otro lado, he dejado de desear muchas cosas. He tenido que aprender a dejar de desear muchas cosas que no me iban a... Que no iba a conseguir, ¿no? Y estás continuamente luchando en un mundo como en el que vivimos tan consumista, pues estás continuamente luchando pues mientras tenías compañeros, ¿no? Pues que se compran, pues tal, hablo ya de hace años, ¿no? Pero tal o tal ropa, o tales vacaciones en tal, o que si el coche, que si el de tal marca, que si no sé, el barco. y, y hay un ejercicio ahí de decir qué es lo que realmente, o sea, estoy deseando. Estoy estoy deseando algo que se me ha impuesto para enriquecer a otros o estoy deseando algo que me va a traer una felicidad mucho más profunda, ¿no? La felicidad que me puede traer, pues conducir un coche de X marca, pues
a lo mejor no es la que me están intentando convencer, ¿no? Que me va a traer, te gusta conducir y vas a conducir. Pero eso significa que crees que hay, digamos, cosas no existen cosas materiales que te generen esa felicidad, ¿crees? Sí. O sea, creo que no son las cosas lo que te trae la felicidad, sino lo que haces con esas cosas, lo que experimentas con esas cosas. Yo no he tenido coche hasta hace nada, hasta hace unos meses, y ahora he comprado un coche porque, entre otras cosas, me va a permitir visitar más a mis padres y me va a permitir hacer el viaje por Europa, ¿no? Eso es lo que he comprado, no el coche. He comprado pasar más tiempo con mis padres, he comprado tener un viaje, ¿no? Hay que tener claro qué es lo que estás adquiriendo para saber si merece la pena o no. Me encanta. Y con eso estoy muy de acuerdo. La parte que a veces me hace ruido y parece un poco abogado del diablo es la gente que dice que, digamos, el querer generar plata o el querer tener cosas materiales, digamos, no suma en tu vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con tu postura sobre esto. Quiero decir, eso es, digamos, lo que te permite, lo que te habilita, digamos, pero me parece maravilloso, digamos, si hay ciertas cosas que son materiales y uno lo hace feliz, adelante. Esto me hace feliz. O sea, esto es algo material que me ha hecho muy feliz. Está mostrando un póster de Pamela Anderson de los años 90. Qué cabrón. No, está mostrando un set de Lego de ¿cuántas Enorme. piezas fue ese? Casi 4.000. De 4.000 piezas. Eso significa que estás listo para tener hijos, Bosco. Mira, antes fíjate, yo antes me consideraba minimalista y aspiraba a tener cuantas menos cosas mejor, porque pensaba, oye, vamos a digitalizar la vida porque es más cómodo, porque tengo menos anclas y tal. Ahora no. Ahora no es tan sencillo como tener una cosa o no tenerla, sino que cada cosa que entra en tu vida buscas que tenga un propósito y entiendes el coste de oportunidad de cada cosa, ¿no? Y al final entiendes que lo que estás comprando es la experiencia. Y tratas de anular todo lo que hay alrededor de esa compra. Todo el ego o todo el compra esto, compra esta colonia, este perfume, porque vas a atraer a muchas mujeres. O sea, como que le trato de quitar. ¿Está mal eso? O sea, yo trato de quitar todo el signaling, ¿no? Toda la señalización, todo el punto de señalización. Te cuento algo cercano a esto que es divertido, que es, yo soy de los que constantemente trato de experimentar, digamos, cosas, trato de aprender sobre mí mismo lo máximo posible y para eso experimento con un montón de cosas. Entre grupos de autoayuda entre pares, probé con un psicólogo freudiano, con uno lacaniano, probé recientemente con uno que es conductivista, digamos. Y lo hago, a cada uno le dedico, no sé, entre 7 y 10 sesiones hasta que, digamos, digo, esto no sirve para nada y ya está. Pero te vas quedando con ciertas lecciones. Y una de ellas que me pareció muy interesante es entender la diferencia entre los deseos y los mandatos, que son palabras psicológicas del libro, digamos. Los deseos es lo que uno realmente desea, digamos, y lo que uno, digamos, es lo que te da placer en serio, digamos. Puede ser jugar al fútbol, estar con tu familia, grabar un podcast, escribir cartas, lo que realmente te debe valer. Y el mandato es que gente se esconde como un deseo, pero el mandato es algo externo. Es lo que tus padres te han dicho que tenés que hacer, o la sociedad que te dice que tal vez tenés que emprender cuando realmente no querés emprender, o cuando dicen que si usas este perfume vas a atraer digamos, a más personas. Y me pareció como esa diferenciación, creí que solo con darme esa herramienta, digamos, dije que valió las sesiones que hice con ese psicólogo, que era, entonces cada vez que quiero algo, me trato de diferenciar, ¿es deseo o mandato? Y muchas veces, digamos, yo creo que es deseo, lo obtuve, dije, puta, era mandato. Digamos, entonces quiero decir, aunque uno lo analice, es tan difícil, digamos. Sí.
darse cuenta que es ridículo. Así que nada, Sí. te compro, digamos, tu teoría. Yo tengo dos comentarios, ¿no? Yo Uno solo es- quiero hacer un paréntesis para dar a entender a los oyentes que Lucas acaba de ahorrarles 6 o 7 sesiones de terapia. O sea, dando esta lección, os ha ahorrado mucho dinero. No, lo que iba a decir es, para mí es muy sano quien logra entender que el dinero es un habilitador y nada más, ¿no? Y también eso va del lado contrario, ¿no? Que es la gente que acumula capital y no lo usa, ¿no? O sea, gastar $1 le duele, ¿no? Al final nadie se lo va a llevar, más bien se lo va a llevar alguien que no sabes ni quién va a ser. Y si eso te puede ayudar a resolver un problema, creo que es su gran don. Esa es la magia del dinero, es esa, ¿no? Poder resolver un problema. Me gusta mucho, como has dicho esto, el dinero como habilitador, Chris, porque a veces yo me considero un hacker. Cuando un hacker llamémoslo, que suena fatal esto, ¿no? Pero de estilo de vida, un hacker de estilo de vida. Porque la mayoría de la gente cree que el dinero es, o sea, es necesario, o sea, hay que pasar por el dinero. Simplifica mucho el objetivo. Es como que, no, mi objetivo, pues, es ganar más dinero. Ya con ese dinero lo transformaré en otra cosa. Es un transformador de lo que de tu trabajo, tu tiempo, ¿vale? Te dan dinero y entonces tú ya puedes hacerlo y puedes gastarlo en vacaciones, puedes gastarlo en un montón de cosas, ¿vale? Entonces, como que es muy fácil simplificar nuestros objetivos al dinero, porque es una moneda, luego eso lo convierto yo en lo que quiero. Puedo comprarme un coche o puedo irme de vacaciones o puedo contratar a alguien que limpie la casa por mí. Pero si anulamos un momento, o sea, si un hacker de estilo de vida, me lo acabo de inventar, es alguien que trata de llegar a esos objetivos sin pensando fuera de la caja, ¿no? Como a lo mejor, oye, si mi objetivo es viajar, no necesito, o sea, quizás el camino más corto es, no sé, darme de alta en una plataforma de home, de estos de que cuidan de las casas con mascotas. No lo sé, por poner un ejemplo, ¿no? O lo que o lo que yo hice, ¿no? Como, vale, es que a lo mejor si lo que te flipa es esto, pues tienes que buscar un trabajo que te permita hacerlo en remoto, ya sea trabajar para una empresa que permita el teletrabajo o montártelo tú por tu cuenta, ¿no? Y porque muchas veces, a mí me cambió muchísimo el punto de vista vivir en Japón. Viví en Japón medio año y me di cuenta de que la gente ganaba más dinero del que podía gastar. Me explico, ¿no? Me chocó muchísimo un colega que tenía trabajaba muchísimas horas, eran muy poco productivos, estaban hasta muy tarde, aunque simplemente fuese calentando la silla, porque estaba mal visto salir antes, ¿no? Y luego, a la hora de tomar las vacaciones, a lo mejor tenían 2 semanas de vacaciones, pero no se cogían 2 semanas de vacaciones, se cogían 1 semana de vacaciones, porque estaba mal visto, porque es que ibas a cargar a tus compañeros con más trabajo, ¿no? Japón es una sociedad fascinante, con sus pros con sus cosas muy, pues, más a favor y otras pues, que puede estar más en contra. Pero el tema del trabajo es una cultura de la colectividad en el que pones por encima la empresa o el grupo, por encima de tu propia felicidad, de tu propio bienestar, de tu propia salud incluso, ¿no? Y yo me daba cuenta de que se iban, o sea, de que en esa semana de vacaciones era como se gastaban lo indecible porque no tenían otra semana de vacaciones, es que no tenían otros días, se gastaban lo indecible y cada fin de semana se gastaban o sea, mi compañero, mi amigo se gastaba una burrada porque era como, es que tengo dinero además, ¿no? Y dices, joder, sí, y le preguntabas, ¿qué preferirías ganar la mitad y trabajar la mitad? Y dices, claro, pero no tengo esa opción. Y estaban ahí en esa. Hay mucha gente que se siente, es lo que has dicho tú, Chris, ¿no? Mucha gente que se siente que tiene un montón de dinero y no
no puede gastarlo en cosas que le hace feliz. De repente, en esa búsqueda del objetivo de como el dinero, no ha diseñado o no ha tenido la oportunidad de emplearlo en cosas, en estar con los suyos. Hay un montón de padres perdiéndose la crianza Esa de sus hijos. es la paradoja neoyorquina, ¿no? En Nueva York puedes escoger tener dinero o tiempo. El 95% de la gente hace esa elección. Hay Exacto. hay un ensayo que no se sabe quién, digamos, una teoría que no se sabe quién la hizo primero, o sea, quién escribió. Yo la escuché de James Clear, del autor de Atomic Habits, y se llama la teoría de las 4 hornallas. La teoría de las 4 hornallas dicen que, lo voy a abrir mientras, por si no lo voy a decir mal, mientras que estoy hablando, pero básicamente la teoría dice que hay 4 hornallas en la vida. Las 4 hornallas, uno es familia, la otra es salud, la otra es trabajo y la otra son amistades. La teoría de las 4 hornallas dicen es, si quieres ser exitoso, apaga a una de las hornallas. O sea, olvídate, ya sea tu salud o la familia, digamos, algo vas a tener que apagar. Si quieres ser realmente exitoso, seguramente vas a tener que apagar al menos 2. Y te vas a quedar con una sola parte de trabajo. Que a mí es una teoría que me gusta mucho, que creo que aparte hay que pensarla tal vez de otro punto de vista. Yo lo veo más tal vez como un dique, digamos, donde tenés, en vez de 4, tal vez tenés 6 vertientes, que aparte de las que mencionamos, tenés tal vez desarrollo personal también, y hobbies, que quiero decir, son 2 cosas que, digamos, importan. Pero ¿cuánto le vas a dar a cada una de las cosas para poder, digamos, llegar a eso? Es complicado. Y la gente se deja la vida de por medio. Así que estamos completamente de acuerdo. Ojo, Es sí. complicado. En el tema de. Perdona, me ha gustado mucho esto. Cuando volví hace unos años, cuando volví del viaje y estuve convencido de que quería emprender, me metí en un programa de emprendimiento y traté de sacar una startup, ¿no? con un amigo. Cometí muchos errores de principiante, como por ejemplo no hablar con posibles clientes y darme cuenta de esto 6 meses más tarde, cuando teníamos un prototipo y luego ir y no Sí. teníamos oportunidad. O sea, creer que emprender era tener una idea, contársela a gente que te diese pasta y entonces ya poder construirla, ¿no? Y por eso de ahí he virado todo a tratar de lanzar cosas lo más rápido posible para validar, ¿no? Pero bueno, el caso es que una vez entré en ese mundo de emprendimiento me di cuenta de que mucha gente, cuando estaba montando sus proyectos, estaban dando de lado, o sea, estaban enfocados tanto en el trabajo y evidentemente pues sacar una startup adelante implica muchísimo, muchísimo trabajo, sobre todo en ciertas áreas donde buscas pues ese hockey, ese palo de hockey, ¿no? Ese gráfico de crecimiento brutal y tienes a inversores exigiéndote esto. Y de repente y perdían muchos años y mucha salud y mucha familia, ¿no? Y dije, joder, yo no quiero esto. ¿Cómo puedo emprender? ¿No? O sea, yo quiero emprender, pero a mi ritmo. Y es lo que elegí. Y de ahí, cuando hablo de los negocios online unipersonales, ¿no? De, oye, no trato de. Cuando creé Sin Oficina, no traté de que fuese una startup, no busqué inversión, no busqué socios, sino, oye, voy a buscar un crecimiento más orgánico, más acorde a mi estilo de vida, un crecimiento que no me impida. Era sobre todo voy a crear algo que no me impida hacer lo que he venido a hacer, que es viajar, que es disfrutar con los míos y que es, bueno, pues eso, ¿no? Y así salió. Y muchas veces, pues, ha habido inversores, gente que ha querido participar de Sin Oficina y tal, y los he rechazado educadamente porque prefiero crecer, o sea, prefiero tener algo más pequeño, pero darle más importancia, pues quizás a esos 4, a esas otras, ¿no? Como la familia o la salud. Mm, Me encanta. Y sobre eso en tu última carta terminaste con, digamos, ahora descubrir cómo vivir una buena vida. ¿Cómo lo estás definiendo en este momento vivir una buena vida? ¿Llegaste ya a algún tipo de indicio de respuesta?
No, no, no. Creo que van a ser muchos años y las cartas están. Mañana, precisamente, mañana sábado, publicaré la carta número 1. Lo de vivir una buena vida viene de la filosofía estoica, ¿no? Que era la pregunta que se hacían los estoicos, la de cómo vivir una buena vida. No tratar de averiguar de dónde venimos, a dónde vamos, sino aspectos mucho más prácticos de cómo vivir esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de vivir. Más allá de lo que pase en el más allá, o tal, sino que no, aspectos más prácticos. Y esa búsqueda, pues de la felicidad, del autoconocimiento, más terrenal, ¿no? Es hablando de escribir, y escribís bastante y escribís muy bien. Es más, te considero uno de los mejores copywriters que conozco en español. O sea, copywriting se dice No me llames copywriter, no me llames copywriter. Lamentablemente lo eres. ¿Cómo te llamarías? ¿Escritor? ¿Cuál es la palabra Escritor, correcta? ¿no? ¿Por qué copywriter? Porque copywriter es alguien que escribe para vender. Y digamos, no, la definición en inglés, quiero decir, estoy hablando es textual, quiero decir, la definición de un copywriter es el que escribe, el copywriter es el que escribe los, digamos, textos para los anuncios de publicidad. Digamos, dentro de la agencia publicitaria, eso es el copywriter. Pero yo entiendo que él escribe el newsletter para transmitir algo, no para vender, ¿no? No, claro. Pero empezando por un poco para atrás. Primero todos están vendiendo algo siempre. Si escribiera solo para desahogarse, lo guardaría en su cajón. Digamos, él está queriendo vender. Pero entonces, bajo esa premisa, tú puedes a un escritor de un libro, a Cervantes, podrías llamarle copywriter, porque quería vender los escritores también quieren vender sus libros. Por supuesto. ¿Y quién dice que no lo son? Si ves a los escritores más exitosos, son tremendos vendedores. Aparte de ser buenos escritores. Para dejarlo claro, no es que una cosa quita la otra. No por ser un buen vendedor, no significa que no es un gran escritor o tal vez el mejor escritor de la historia, ¿cierto? Entonces, quiero decir, una cosa no quita la otra. Pero mi pregunta es, si quieren ver un ejemplo, vayan a sinoficina.com, que es la startup más grande de Bosco, y lean lo que son los textos de esa página. Son una maravilla. Digamos, cómo usa los call to action, que son básicamente, digamos, cómo llevarte a hacer la acción, cómo te lleva de sección a sección, es espectacular y lo he visto escribir en decenas de lugares a Bosco. Mi pregunta a vos es, estudiaste arquitectura, que poco tiene que ver con la escritura. Después hiciste Sin Oficina. ¿Dónde aprendiste a escribir? O sea, digamos, ¿cuál fue tu proceso para escribir como escribís? Porque realmente escribe muy bien. Y para dejarlo todo esto, para mí es un halago lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, cuando te digo que sos un copywriter de la puta madre, Sí. lo digo como el mayor halago posible porque es alguien que escribe con claridad y saber vender un mensaje atrás de eso es un superpoder absoluto. Joder, pues muchas gracias, Lucas. No, a ver, ¿de dónde viene? Yo leía mucho de pequeño, mucho. O sea, de pequeño realmente me he dado cuenta de que ahora he vuelto a ser pequeño, porque ahora vuelvo a retomar los hobbies que tenía de pequeño y vuelvo a leer, vuelvo a jugar a tenis y vuelvo a jugar a los Legos, que era exactamente lo que hacía cuando era pequeño. Y no sé, de leer mucho y también es verdad que a mí odio que nos diferencien con ciencias y letras. Me revienta, o sea, creo que es una pérdida, creo que arrancar a la gente de ciencias de las humanidades es una tragedia. O sea, y de repente yo me encontré en bachillerato, en el colegio, antes de ver lo que estudiar, ¿no? Y era como, no, bueno, se te da bien dibujo técnico, tienes que estudiar arquitectura. Era o ingeniería o arquitectura. Bien matemáticas, bien dibujo técnico, tienes que... Y de repente hay una parte de ti, esa parte más artística, más de humanidades, que se tapa y se esconde y no vuelve a aparecer en años. Y de repente te pones a estudiar arquitectura y te pones a ver fórmulas de física y cálculo de estructuras y, bueno, aparte de arte también, ¿no? Pero muy poca escritura. Y no vuelve a salir hasta
hasta mucho tiempo después, hasta que acabo y vuelvo. Hay una parte de mí que quiere esa válvula de escape, que quiere expresarse, y entonces nace mi blog personal como esa válvula de escape, sin ningún otro propósito que contar pues lo que iba aprendiendo en los viajes, ¿no? Ni siquiera lo que iba haciendo en los viajes, sino lo que iba aprendiendo. Y de ahí, pues ya son muchos años escribiendo a veces el blog, a veces newsletters, pero siempre había esa necesidad de expresar. De hecho, yo tengo un diario, Lucas y Chris, que llevo más de 10 años escribiendo. Y tengo como entre unas 5.000 entradas la última vez que lo vi. Una barbaridad. Y lo chulo es, o sea, y es fascinante coger y hacer una fecha aleatoria hace 5 años y ver pues lo que pasó ese día, ¿no? Es muy chulo. Pero bueno, siempre, no sé, siempre creo que siempre he estado ligado a la escritura, tanto en leyendo como escribiendo, y creo que es una tragedia, y esto es una llamada a todas y todos los científicos, la gente de ciencias, ingenieros. Te quiero aquí, me voy a parar y voy a aplaudir porque dijiste todas y todos y no todes. Bien. Economía del lenguaje. Exacto. O sea, este llamamiento es a animaros a no tapar esa parte de humanidades de vosotros, y oye, si os apetece escribir, abriros un Substack, un algo, o aunque sea un diario, y escribir, porque escribir es precioso. La gente, mira, empiezo esta carta que voy a publicar mañana, empieza con una frase, y es que la gente me insistía en que hiciese vídeos de TikTok, y yo cogí y me puse a escribir cartas, o sea, lancé una newsletter por correo postal. Porque esta newsletter de cartas la envío. Hay una opción de enviarla por correo postal, y hay muchas personas apuntadas también, y la están recibiendo ahora por correo postal. Entonces es como que quería, o sea, la escritura es algo que no va a desaparecer, o espero que no desaparezca. En un mundo de esa gratificación instantánea que buscamos, de esa dopamina en el like del tweet o de TikTok, en ese momento mientras estamos en el baño para comprobar ahí los vídeos, tal, el poder tener un rato tanto para escribir como para leer, un rato tranquilo de reflexión, creo que aporta muchísimo, y es algo que animo a todo el mundo a hacer. ¿Sabes que Paul Graham, leí un tweet que hizo hace unos meses, años, no sé, pero no sé tanto, que decía: la razón que faltan grandes escritores es porque faltan grandes pensadores? Y cada vez que me quedé pensando con eso, y me acuerdo de esa frase, te diría, no sé diariamente, pero semanalmente, es el escribir en realidad es tener pensamientos, digamos, concretos, llamémoslo de cierta manera, definidos, que tengan una cierta secuencia en sus pensamientos. Y el pensar de manera, digamos, clara, o sea, o con claridad, es realmente difícil. O sea, no es algo común eso. Y por eso faltan grandes escritores, y creo que, tirándote flores a vos, Bosco, creo que pensás con claridad. Por eso es una de las razones que escribís muy bien. Así que lo tiro. Te voy a dejar esa flor para que te la quedes. No te voy a dejar meter otro bocado acá para, digamos, porque te conozco y sé por dónde vas a ir. Para que no crean que este es el podcast de Tim Ferriss en español, tenemos que hacer una pregunta de startups o algo por el estilo. Entonces, Nos evaluaste como 50 escalones, mi queridísimo Lucas. al revés. No, Para mí, estás loco. no, para mí la gente cree que Tim Ferriss está en la altura porque habla de pensamientos. Viste que está la famosa frase, es como dicen, digamos, las grandes personas hablan de ideas y las pequeñas personas hablan de otras personas. Para Mira, mí, digamos, yo me quedo con una frase de New Yorker de un perfil de Tim Ferriss de hace 10 años que decía: cada generación tiene el gurú que se merece. me parece muy bien. Y sobre eso, viste que Tony Robbins llamó a su especial, lo llamó I'm not your guru. Digamos, directamente Exacto. diciendo, tipo, como, no me encasilles en eso, por favor.
Tenemos que hacer una pregunta de algo del mundo startup, porque si no, digamos, sé que sos un ferviente fan del mundo, digamos, del bootstrapeo, de proyectos unipersonales. ¿Quiénes son, digamos, tus bootstraperos o proyectos unipersonales que estás viendo en este momento? Digamos, y particularmente vos ves muchos cercanos por estar sin oficina, digamos, también. Digamos, por tener toda la gente que está por ahí. ¿Qué es lo que estás viendo en este momento que funciona, que a la gente le gusta, que lo disfruta, que le está yendo bien? Bueno, yo aquí volvería a Naval para recordar un tuit que hizo hace un tiempo que decía que las dos grandes, que el código, el código, el producto digital y el contenido eran las dos cosas escalables, las dos herramientas, las dos armas de los negocios online unipersonales. Porque son cosas que, a diferencia, ¿no? Yo hablo siempre también y no quiero dejar fuera, ¿no? A los freelance que están ofreciendo sus servicios. Al final, pues, tu tiempo es limitado y no puedes escalar. Es una gran puerta de entrada al mundo de los negocios online, pero no puedes escalarlo al mismo nivel que puedes escalar un SaaS o que puedes escalar un canal Un de curso. YouTube Sí, o un correcto. curso, porque no te cuesta nada que te compre una persona más. No es ni siquiera un libro físico que tiene unos costes, sino cursos digitales. Es infinito. Entonces, me fascina esto. Entonces, por eso diferencio quizás estas dos vertientes, ¿no? La de producto digital, es decir, aquellas personas que saben desarrollar, o bueno, ahora ya con herramientas no code también pueden hacerlo, y pueden crear pequeñas herramientas que cumplen una función, ¿no? Esto en el podcast de Sin Oficina, pues hablo con muchos de ellos, ¿no? Y desde un chaval que tiene una herramienta para analíticas de podcast, son cosas muy específicas, muy nicho, porque al final no pretendes competir contra Notion o contra MailChimp, ¿no? Sino que estás haciendo, eres una persona, son negocios muy pequeñitos, entonces buscas un micro SaaS, ¿no? Un nicho, algo, y que cobres 10 euros al mes y tener, pues aprovechar que es escalable, que es infinitamente escalable y tener, y ya está, y con 10, con 1000 clientes o con 500 clientes, pues... Entonces, por un lado está esto y por otro lado, los que ya conocemos, los creadores de contenido, desde canales de YouTube hasta, no solo canales de YouTube que monetizan con el propio YouTube, sino que monetizan luego pues, con sus cursos de pago o sus comunidades o patrocinadores o sponsors. O sea, hay muchísimas vías de comunicación, de monetización, ¿no? Y hay muchísimos formatos. Hay gente con newsletters que está ganando un buen dinero a base de patrocinios o a base de afiliados, o luego eso, a base de comunidad o productos acordes a ello, o sea, o productos vinculados a lo que está hablando, pero de pago. Eh, yo aconsejaría a la gente un poco, depende del perfil que tienen, ¿no? Si son más de creadores de contenido o si son más de creadores de producto digital, ¿no? Que elijan un camino, y hay multitud de formatos, hay multitud de canales, multitud de temáticas para abordar al final. Al final vosotros lo sabéis, ¿no? Se trata de resolver un problema o tratar de mejorar una situación por la que la gente esté dispuesta a pagar. Estoy de acuerdo. Son caminos interesantes. Hicimos un podcast entero sobre esto que se llama El Camino de la Riqueza. Me tengo que buscar cuál es el capítulo, pero que estoy de acuerdo. Como el primer paso era como vender tu tiempo, digamos, era vender tu tiempo por plata. El segundo era hacer algún producto que se vende, digamos. No, el segundo era productivizar esto, digamos. El tercero era directamente crear un producto, y el cuarto era ya la compañía, que, digamos, tener los activos directamente. Sí, esto... Y te cuento el quinto sobre eso, pero que es el más importante, me olvidé de agregarlo en ese capítulo, que es convertirte en inversor de riesgo.
O sea, una vez que te convertiste en VC, es como es el quinto, es cuando ganaste. Claro. Oye, Lucas, creo que estamos ya pasando de la hora. Perdón, estaba siendo irónico ahí, creo que... No. Justo estaba viendo un podcast en la semana de cine, me gusta mucho. Y es un podcast que dura como 3 horas y media. No sé si alguna de ustedes tienen esa paciencia. A mí me gustan podcasts de más de 2 horas, si no los oigo. Sí, claro. Y este podcast entrevistaron a un tipo que es el precursor de los podcasts de cine en Estados Unidos, que tiene como 20 años que hizo su primer podcast. Y decía que ellos hacían podcasts de máximo 15 minutos, porque decían, ¿quién va a oír esto más de 10 minutos? No. Es más, Como fue cambiando el hábito, ¿no? Creo que este es nuestro capítulo de récord de tiempo, para dejarlo claro. Estamos llegando a la hora exacta de grabación. Pero por lejos, ¿eh? Y nunca Por llegamos. lejos. Siempre tratamos que sea entre 40 y 50 minutos, pero bueno, este es el capítulo de Tim Ferriss. No, y está Bosco, ¿no? Pero esto Y ese pelo no es gratis. Qué desastre de entrevistadores soy. Pero si no hemos hablado de startups, no hemos hablado de nada. No, lo hablamos. Yo le echo la culpa a Lucas. Yo le echo la culpa a Lucas. cuota. Así que espectacular. Un gustazo, Bosco. Oigan, pues les agradecería si se suscriben. Que saben que es lo que más nos ayuda a poder seguir haciendo esto. Bosco, ojalá que tengamos de vuelta y conocerte en persona. Igual que a Lucas, yo no lo conozco. Muchísimas gracias. No te olvides eso, Chris. Exacto. Muchísimas gracias por la invitación. Bosco, un placer. Gracias por tu tiempo. Un abrazo a la gran María. Un abrazote.